Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, por el canal de la ciudad. Y yo tengo algo para compartirles que tiene que ver con una gran intriga. Si yo les digo que hay un tema que suma cientos y cientos de millones de vistas en videos de YouTube, y que ese tema, el mismo tema, genera canales enteros en otras plataformas de streaming, incluyendo las de podcast, que ese mismo tema es récord de ventas en libros y récord de publicaciones. Estoy hablando del estoicismo. O sea, difícilmente, si a mí me plantean estos números, se me ocurra una escuela filosófica. Y sin embargo, estamos hablando del estoicismo. No hay una semana que no existe, que no figure, perdón, un título sobre estoicismo en los libros más vendidos, en la Argentina y en el mundo. Todas las semanas, en no ficción, aparece algún libro que aborda el tema del estoicismo de forma directa o a veces tirando hacia la autoayuda, tipo 10 soluciones que los estoicos proponen para los problemas de la vida cotidiana. De las zonas erróneas al estoicismo, sin un salto cuantitativo, pero también se aborda desde puntos de vista más profundos. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de estoicismo? ¿Por qué está de moda? Estamos hablando de algo que hace 2200 años una persona se le hundió el barco con toda la mercadería y sintió que ese día, esa noche se había hecho rica en conocimientos. Uno podría decir, si le comentamos este tema a algún amigo, va a decir, se volvió loco, o sea, perdió todo y pasó a negarlo. No, esta persona se llamaba Zenón y fundó una escuela, una escuela filosófica, obviamente en la antigua Grecia, ¿dónde si no? Para abordar las preguntas existenciales de que siempre tuvo la humanidad, pero desde otro punto de vista. Y entre esas preguntas estaba qué era el bien y qué era el mal, para variar también, y él no lo encontraba ni el bien ni el mal como una cuestión trágica en sí misma o beneficiosa en sí mismo, sino como otros aspectos a los que había que abrazar de algún modo. Es una persona que empezó a generar una forma de ver la vida centrada en el individuo y en cómo el individuo se fortalecía frente a los fracasos y disfrutaba lo suficiente de los logros, pero siempre desde un punto de vista de resistir, pero al mismo tiempo resistir sobre sus propias creencias. No quiero que me modifiquen este pequeño mundo que tengo, que es un mundo interior. Hay toda una corriente, obviamente estamos hablando de 2200 años de historia, pero por lo menos en los primeros 500, 600 años de la escuela filosófica estoica, tuvo un crecimiento tan grande que uno de los máximos referentes del estoicismo terminó siendo, uno de los grandes escritores sobre estoicismo, terminó siendo un emperador romano. Estamos hablando de un emperador romano, estamos hablando de Marco Aurelio, estamos hablando de la Roma imperial en su momento de mayor apogeo. Y después el estoicismo, con la llegada del cristianismo, la caída de Roma occidental, la adopción del cristianismo por parte de Bizancio, dejan de perseguir a los cristianos, el estoicismo entra en una zona nebulosa de la historia y se corre, desaparece prácticamente. Ahora, cuando uno empieza a hacer teología comparada, para no aburrirlos, cuando uno empieza a chusmear las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas de las distintas religiones, empieza a encontrar muchas cosas del estoicismo dando vueltas por ahí, sobre cómo sobreponerse, sobre cómo abrazar la desgracia, sobre cierta malinterpretación de lo que podría llegar
considerarse una suerte de conformismo. Pero no es que queramos hablar de filosofía ni de historia, sino que el estoicismo no solamente se puso de moda y es récord de ventas y de consumos masivos, sino que empieza a gravitar en la conversación pública, aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta, aunque nunca hayamos oído hablar ni de Zenón, ni de Séneca, ni de Marco Aurelio, de ningún filósofo, aunque no hayamos tocado un libro de filosofía. Si viste la película 300, algún conocimiento estoico tenés. Si viste Gladiador, calculo que cualquier persona que haya nacido antes del año 90 vio Gladiador, algún conocimiento sobre estoicismo tenés. Lo absorbiste, quedó dando vueltas conmigo. No me voy a sumar a esto, no voy a ir con la corriente, me la voy a bancar, voy a resistir hasta las últimas consecuencias, me sobrepongo a la desgracia, me sobrepongo a lo malo, y si llega algo bueno, mejor. No es casual que el impulso final al auge del estoicismo moderno haya ocurrido, y esto es lineal, aumento de ventas en pandemia. Cuando se desató la pandemia en el 2020, en el 2020, el estoicismo empezó a circular tanto en redes sociales como en plataformas de consumo de videos y en reedición de antiguos clásicos, que no pagan regalías obviamente, y en la reedición y edición de nuevos libros que se convirtieron en bestsellers en todos los idiomas. ¿Cómo eso no iba a impactar en la conversación política? Primero, en los Estados Unidos hay una bandera con un logo histórico para la historia norteamericana, pero que también es una definición absolutamente estoica. Don't tread on me. No te metas conmigo, no me pises. Conmigo no. En nuestra concepción de la Argentina, en nuestro rompimiento de cadenas con los españoles, esa visión que le damos a la historia de nuestra independencia, hay mucho de estoicismo también. En cada discurso y vamos a ir a la guerra y vamos a terminar dando la vida por la patria y vamos a terminar muriendo, pero por la felicidad, y vamos a sacrificar todo, pero en pos de una felicidad que por ahí no veamos. Bueno, todo eso fue a parar también a nuestra Constitución y a los derechos individualísimos. El ser humano, el habitante, el ciudadano argentino. Bueno, era lógico que después de tanto tiempo y de tantas idas y vueltas, tantas peleas y tanta necesidad de encontrar responsables y explicaciones a los malestares globales, y en el caso de la Argentina, a nuestros propios malestares, en algún momento iba a aparecer alguna vinculación directa al estoicismo en la conversación pública. El presidente de la Nación en campaña dijo que no venía a guiar corderos, sino a despertar leones. Es una frase estoica. El concepto del león en sí mismo es un concepto histórico vinculado a una época no es el león de la sabana africana, es el león del Coliseo romano. Es el terror de las personas que van a brindar el espectáculo con su propia vida. La vinculación permanente con figuras y con ideas del mejor imperio romano es con ese imperio romano estoico. El diálogo del individualismo a veces puede terminar siendo mal interpretado, no lo sabemos, por eso es que hoy traemos a un filósofo para hablar del tema, pero ¿se está proponiendo una cuestión individualista? ¿Sí o no? En la cultura popular empieza a surgir el estoicismo, no solamente en las películas que les mencioné, también en las series más vistas o en los fenómenos de series más vistas. Hubo una muy comentada desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de las escuelas, como podría haber sido en el 2025 Adolescencia, o hace unos años Euforia,
Y esa serie fue Merlí. Miren esta escena y veamos un poquito de cómo el estoicismo se cura en nuestro día a día. Callaos. Callaos. ¿Has hablado con Coralina? Callaos o os pongo un 0 a todos. Hoy no tengo paciencia. Cuando los estoicos dicen que tenemos que aceptar las cosas como son, no nos están pidiendo que nos distanciemos del mundo, ni nos quieren convertir en seres insensibles. Nos están diciendo que hay que conformarse con lo que hay. Y eso no mola. No dicen eso. Lo que dicen es que no debemos ser esclavos de nuestros deseos. Solo así podremos aguantar el sufrimiento. Vale, pero muchas de las cosas que nos pasan no las podemos controlar. Ya. No dependen de nosotros. Tienes razón. Sí, ¿qué pasa cuando alguien tiene una enfermedad, por ejemplo? Sí, es una putada. Pero los estoicos creen que el problema no está en la enfermedad en sí misma, sino en la interpretación que hacemos. Hoy en día mucha gente cree que las cosas que aparentemente son un obstáculo significan una oportunidad para superar miedos e inseguridades. Es aquel discurso tan antiguo que dice de todo se aprende, incluso de las malas experiencias. Yo creo que eso es una gilipollez porque la gente no aprende ni a base de hostias. Es fantástico, pero en buena medida es la discusión permanente que se da entre los que conocen la filosofía estoica y los que creen conocer y te dicen, bueno, para criticarla te dicen, es conformismo, es conformate con lo que tengas y deja de reclamar. Es por eso es tan popular en estos tiempos, porque se viven tiempos en los que te tenés que conformar porque es mejor no rebelarse demasiado porque no hay con qué. Y del otro lado también se puede malinterpretar desde el punto de vista de vos como individuo valés, pero también hacete cargo vos como individuo de todo lo que te toca y dale para adelante. Ninguno de los dos extremos pareciera ser solamente con ver lo que tenían para decir los guionistas de Merlí. Y esas son las preguntas que nos trajeron al programa de hoy. No es el estoicismo en sí, es los valores del estoicismo. ¿Son los valores bien interpretados? Cuando se redacta un discurso para que sea leído por un mandatario, y no hablo ya de la Argentina, hablo de Estados Unidos, hablo de Europa en general, hablo de cualquier país, siempre hay algo que apunta a el valor y a sobreponerse a las adversidades. ¿Realmente se está entendiendo bien el estoicismo? Cuando se habla del individualismo, ¿estamos hablando de personas que se aíslen y que no les importe lo que pasa al lado? Son muchas las preguntas bastante existenciales, pero que tienen mucho que ver con la actualidad que nos atraviesa con cada noticia que consumimos de acá y del universo que nos rodea. Por eso es que hoy venimos y nos preguntamos si a pesar de tanto material sabemos de lo que estamos hablando y si lo comprendemos o quienes dicen que vienen con esas ideas saben, comprenden realmente de qué estamos hablando, o el estoicismo está siendo manoseado como ocurre con cualquier fenómeno paradójicamente de masas. De todo esto y más vamos a charlar con nuestro invitado, Miguel Viñaski, al regreso de este pequeño corte en el más complejo. Ya venimos. Y seguimos con Es más complejo, hoy hablando de estoicismo. ¿Por qué se puso de moda? ¿O qué es lo que pasó que tanto hablamos de estoicismo? Y ya le doy la bienvenida al lujo que nos damos hoy, que es nuestro invitado, Miguel Viñaski. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Y lo presentamos del siguiente modo. Miguel Viñaski es escritor y periodista. Es licenciado y profesor de filosofía en la Universidad de Morón. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y es presidente del Consejo Asesor de la Maestría en Periodismo de Clarín y Universidad de San Andrés. Miguel, antes de preguntarte si es que se puso de moda algo, quiero saber qué es ese algo. ¿Qué es estoicismo? ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una larga historia. La filosofía del siglo V en Grecia circulaba por cuestiones distantes, digamos, a las existencias personales.
si se quiere. Y de pronto aparece una corriente que considera que en el fracaso hay algo valioso y que eso se vincula con las posibilidades existenciales que se abren, ¿no? Uno de los fundadores del estoicismo, Zenón de Sitio, naufraga el barco de su padre y con mercaderías de ambos, de aquella familia, dice, en ese naufragio me volví rico. Perdieron todo. Ahí comienza, digamos, a tomar una distancia y una perspectiva para formularse las preguntas existenciales clásicas. Y de allí el término. El estoicismo viene de estoa, que significa puerta. Es una puerta que se abre a la reflexión, que no resuelve los problemas, que simplemente lo que propone es, bueno, entender que no todo termina cuando parece que todo termina. ¿Y por qué crees que se puso de moda hablar? Cuando hablo que se puso de moda me refiero a números apabullantes. Una charla Sí. TED en español sobre estoicismo supera los 10 millones de vistas. Cualquier video en YouTube tiene 3,5 millones hablando en castellano, de videos Sí. en castellano. En inglés son aún más contundentes. Seguro, sí. Hay mesas en librerías ya ofertando todos los libros que hay de estoicismo. Bueno, uno de los motivos por los cuales nos viniste como anillo de dedo es porque vos también decidiste Sí, abordar sí. esta corriente filosófica o escuela filosófica, no sé cuál es el término correspondiente, con una publicación, Estoicismo de Altura, de Editorial Ariel. ¿Por Se qué? puso de moda, evidentemente manifiesta una necesidad de soporte emocional, el estoicismo, incluso diría global, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a todas estas mutaciones? ¿Cómo confrontamos y enfrentamos los diversos avatares? Como se ha dicho, quizás es un poco trillado, ante la muerte de los grandes relatos, la religión ya no te resuelve todo, ni el marxismo, ni lo opuesto, ni el gran relato ha muerto, y entonces de pronto aparecen estos autores que visualizan a la persona en tanto individuos allí arrojados en el mundo y a los avatares que nos hacen padecer tanto, ¿no? Ahora, a la vez el estoicismo es una filosofía de la acción, porque uno de los grandes maestros, si no el mayor, fue Marco Aurelio. Marco Aurelio era el emperador de Roma, es el dueño del mundo. Marco Aurelio enviaba a su gente a la batalla, morían los propios y los adversarios, y de noche escribía sus meditaciones, que son el diario, el escrito quizás más relevante del estoicismo, junto con los de Séneca, en donde frente a lo humano y demasiado humano, la guerra, él propone una sabiduría, manifiestamente, ¿no? ¿Cuál es la sabiduría? Una búsqueda. Yo estoy aquí en esta encrucijada, tengo tales responsabilidades, pero ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué? Etcétera. Formulas preguntas y además con una poética muy particular. Entonces arraiga en la acción, no en un abstracto, ¿no? No es un idealismo, sino una especie de personalismo. Y eso es muy atrapante, ciertamente, ¿no? Después tenemos otro. Séneca, por ejemplo, es un suicida. Pero claro, ¿qué era el suicidio para un genio como Séneca? Porque él fue asesor, digamos así, de Nerón, un cercano, y por lo tanto, como se involucró con la política, como siempre ocurre con la política, lo enviaron al exilio, lo denunciaron, lo persiguieron, resucitó, volvió, se murió 1.000.000 de veces hasta que al final dijo, voy a morir cuando yo quiera y como quiera. Entonces se cortó las venas, suena tremendo, se puso en una bañera y asumió una serenidad, que es finalmente su mensaje, ¿no? Y también es la libertad. En la medida en que puedo ejerzo mi libertad y decido cuándo me voy de este mundo, sin creer en el otro, Séneca, como el cristianismo o incluso el platonismo, Sócrates, sin creer que necesariamente accedía a un paraíso, tendría que bajo ningún aspecto, pero sí creyendo en una libertad interior que vale por sobre todo, ¿no? Ahora,
por ahí es muy filosófico el planteo, pero si la forma de ejercer esa libertad es, en el caso de Séneca, es tomando el control de su muerte, Sí, ¿no hay como una contradicción? sí. Bueno, las hay muchas. Lo que sucede es que Séneca había tenido toda una vida con decisiones. Es más complejo, porque es el tema del poder y de la locura del poder, aquello que lo alimenta para satisfacer, digamos, la curiosidad humana sobre la condición humana propiamente dicha, sobre la voluntad de poder. Y lo que uno podría hipotetizar es que quiso romper el lazo con aquellos que tenían más poder que él y decidir cuando partía, porque los demás en todo caso lo iban a ejecutar prontamente. Entonces no le dejo mi muerte a los demás, ¿no? Todos sus escritos deambulan y buscan una serenidad que es difícil de conseguir e incluso de concebir en esos maremotos de Roma turbulenta, la corrupción, y además porque él mismo se ensucia las manos también en eso, ¿no? Pero quiero decir, los personajes del estoicismo son filósofos públicos, hacen de la filosofía un instalarse en la plaza pública de verdad y sin subirse a una torre de marfil para evitar ensuciarse con los asuntos corrientes. Pero claro, eso sí te ensucia, ¿no? Y desde ese sufrimiento, una inteligencia superior como la de Séneca, trata de encontrar una serenidad, que yo digo, hay que tomar una altura, por eso es estoicismo de altura este libro, que es una figura del varón rampante de Italo Calvino. El varón rampante es alguien que decide vivir en un árbol y mirar todo desde cierta altura, sin dejar de tener las raíces en la tierra, y en esta observación, que es una introspección, encontrar entonces algún tipo de paz y de aceptación, no de resignación, pero de aceptación de que los avatares son inevitables y que el bien y el mal están siempre a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora, siguiendo la línea cronológica, uno se encuentra con que, bueno, con la caída de Roma Occidental, Bizancio convirtiéndose al cristianismo, se acaba la persecución a los cristianos, el cristianismo se convierte prácticamente en la religión oficial y también en la religión de la política, de las monarquías y demás. ¿Cómo es que pega la vuelta al estoicismo si es que alguna vez se fue? ¿Hubo alguna sincretización con la religión? Hay algunas cosas del estoicismo que uno se encuentra en textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero para que resurja con tanta fuerza, ¿no hubo un redescubrimiento? No, yo creo que estuvo siempre en latencia y que de alguna manera hubo un agotamiento, en un sentido las religiones son la profundidad y la parábola que está llena de significaciones, etcétera, ¿no? Los textos bíblicos, también el Corán, ¿no? El Antiguo, el Nuevo Testamento, las religiones monoteístas, etcétera. Pero cuando Nietzsche sentencia Dios ha muerto, en un sentido nos demuestra que estamos solos, ¿no? Bajo el cielo y sobre la tierra, pero solos. Y además, ahí cito a Marguerite Yourcenar cuando en Memorias de Adriano, que afirma los nuevos dioses se habían ido y el nuevo aún no había nacido por Cristo. En ese periodo estábamos solos, ¿no? Bueno, tal vez haya algo parecido en este momento. Y entonces aparece esta corriente con muchísimo poder, con distintos niveles, porque en algunos casos son libros de autoayuda que te resuelve, pare de sufrir, ¿viste? Sí. Pero 10 soluciones que propone el estoicismo. Claro, y eso funciona, etcétera. Pero de alguna manera, como arraiga, digamos, en una tradición milenaria, es una sabiduría si uno sigue indagando por esa línea, ¿no? Según la Real Academia Española, un estoico no es solamente alguien que sigue la escuela de estoicismo, sino que se adoptó casi como un sustantivo, ¿no? Una persona estoica, alguien que resiste, alguien que tolera la adversidad, soportó de forma estoica. Sí.
¿Qué tanto hay de conformismo en la filosofía estoica frente al mundo? ¿Y qué tanto hay de, bueno, en realidad lo están interpretando mal, no es conformismo? Claro. Yo creo eso, creo que no es un conformismo ni es un recetario, ¿no? Que el estoicismo histórico, que los grandes autores y sus derivados, porque hay capilaridades del estoicismo, ¿no? Autores menores y mayores, lo que proponen es, lo digo de este modo, como una escritura de sí, que es un poco lo que yo intento en este libro, en Estoicismo de Altura, que es escribite o describite a vos mismo, es una autorreflexión, es una introspección, ¿no? ¿Vas a evitar el dolor? No lo vas a evitar, lo vas a encuadrar dentro de esta cuestión que se denomina la vida, en donde podés, Freud dixit, o incurrir en la melancolía, que es el duelo sin motivo. Estás de alguna manera devastado, pero el objeto del dolor ya no está, no hay un duelo, ¿no? Entonces, es evitar la melancolía, el quedar aplanado en la vida y tratar de subir algún tipo de... convertirte en una criatura arbórea que pueda no dejar de sufrir, pero sí hacer del sufrimiento algo constructivo. ¿Por qué el estoicismo aparece en la conversación política? Bueno, No solamente en la Argentina, me sorprendió empezar a verlo en citas de políticos a lo largo del mundo. sí. Bueno, por una parte porque evidentemente es atractivo y porque se requiere estoicismo en el sentido de la Real Academia también. Siempre se lo ha requerido porque la vida siempre fue más o menos complicada, pero en estos momentos de intemperie cósmica, por llamarlo de alguna manera, la política, me parece que, o algunos de los políticos saben sintonizar una necesidad de resistencia, que algunos denominan resiliencia, pero yo creo que esa resistencia es una reelaboración de lo que ocurre para instalarlo en un marco más amplio, ¿no? Justamente más complejo, pero a la vez, en tanto, la reflexión es catártica, cura. Me parece que el estoicismo tiene un poder curativo, no mágico, no elemental, no un recetario, pero en la medida en que uno pueda escribirse a sí mismo, es decir, reflexionarse a sí mismo, hay algo que alivia, que no necesariamente es un otro, el otro psicoanalítico, bueno, eso también de alguna manera, en algún sentido puede estar en crisis, y el estoicismo aparece como una posibilidad de curación, de sanación, no en el sentido, digo, de que las heridas van a desaparecer, sino en el sentido de la resignificación, ¿no? Y es una tarea de resignificación, es una ardua tarea. ¿Cuánto hay de contribuir al individualismo a través Sí, es una buena pregunta esa. del estoicismo? Yo creo que hay algo de eso y que hay y que de alguna manera también concluida la sociedad de masas tradicional, donde los unos se aglutinaban junto a los otros para llenar las plazas, eso de alguna manera en la Argentina es bastante visible, ha concluido, entonces hay una búsqueda por el lado individualista. Yo preferiría partir del estoicismo hacia un personalismo, que es un valorar la persona en la medida en que esté en esa reflexión con los demás, por eso hablo de filosofía pública, ¿no? Salir con los otros en el debate. Una de las claves, me parece fundamentales, leyendo a los autores estoicos, es el debate, y el debate público, y el debate de uno consigo mismo. Y eso también es curativo. ¿Cómo sería un debate? Suena contradictorio, ¿no? Un debate entre todos sobre cómo hace cada uno para hacerse de sí mismo. Claro. Pero al mismo tiempo, ¿cómo sería un debate con uno mismo desde ese punto de vista? Yo ahí asumo la propuesta de un pensador que algunos califican de estoico, que es Jean-Paul Sartre. El Sartre político es muy discutido, pero el Sartre filosófico es muy maravilloso a mi juicio, ¿no? Que hay que pensar contra uno mismo, lo cual es una ¿Cómo es eso? ardua tarea. Yo creo en tales y cuales cosas, y este es mi abecedario de creencias.
bueno, voy a ponerme enfrente y a confrontar. Respecto no de la política solamente, respecto de todo, de tus padres, de tu vida, de tus aciertos, de tus fracasos, proponer una visión inversa. Y en esa contradicción, ese diálogo interior, brota algo que te saca del dogma y te saca del fanatismo. Es un personalismo debatiendo todo el tiempo con uno mismo. Y con el resto es utópico. La conversación global, universal, es una utopía, pero es una utopía que podemos llamar reguladora, que puede regular tu conducta. Lo que dice Habermas y diversos autores, el ideal de democracia, que es un ideal, no siempre es un híbrido la democracia, es una conversación en que todos tengan el mismo derecho a la palabra y a la disidencia sin la agresión, ¿no? Eso es utópico. De todas maneras, toda situación cooperativa, de diálogo y de debate funciona mejor que una confrontativa. Por lo menos esa es. Algunos podrán discutirlo, pero en general, desde la teoría de los juegos está comprobado que es mejor con los otros que sin los otros, ¿no? Ahora, al mencionar democracia, es inevitable pensar, bueno, hubo un montón de pensadores que se animaron y se arriesgaron a crear una nueva forma de gobernarnos a nosotros mismos que no existía hasta ese entonces, Sí. ¿no? Hablando de las democracias modernas, Sí. ¿no? Hablando del periodo de las revoluciones. Sí. Pienso en nuestra Constitución y en la parte de los derechos, son, salvo los de segunda o tercera generación, son derechos bastante individuales. Sí. Bueno, porque la Constitución, la primera Constitución, la Constitución histórica, la La alberdiana. la alberdiana, surge en un momento también como oposición en el caso de la Argentina, al rosismo, al rojo punzó por encima de todo, ¿no? Y a la lealtad a uno que esté arriba. Y en este sentido la Constitución da que esté arriba y que sea el restaurador de las leyes y al cual uno deba obediencia, porque si no viene la mazorca. Frente a eso, me parece que se elabora, que Alberdi genialmente para la época elabora una Constitución, bueno, sí. Bastante de vanguardia, sí. Bastante de vanguardia, sí. Pero fijando en el individuo, en la propiedad privada y demás, los baluartes, digamos, de un nuevo orden. Pero que implica una mutación, me parece, un salto cualitativo respecto a lo que se vivía antes, que son momentos históricos, ¿no? No que uno no diga aquello, qué mal que estuvo. Bueno, sí o no, pero la historia es la historia. El tema es ver si hubo saltos cualitativos ascendentes o descendentes. Y yo creo que la Constitución de Alberdi es un salto ascendente. Ahora, recién hablabas del final o de un momento crítico de la sociedad de masas. Sí. ¿Realmente en la actualidad, realmente las personas quieren pensar en sí mismas? Porque uno observa que siempre, bueno, de hecho el juego democrático es un juego de mayorías o de primeras minorías. Sí. El que gana es el que sacó mayor cantidad de votos y así sucesivamente. Hay una competencia de masas. Sí. ¿Cómo entra el estoicismo en este juego democrático de todos coincidimos en esto y al mismo tiempo quiero conservar mi individualidad? Dificultosamente, porque además depende de las latitudes. Cuando yo digo hay una crisis de la sociedad de masas, depende de las latitudes. Hay un radicalismo islámico masivo y masificado. Eso no es el Islam en general. Pero sobre 2.000 millones, que haya 100 millones... Sí, con el 10% te con el 10% tenemos suficientes problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Después tenemos el tema de la digitalización absoluta, que de alguna manera produce unas masas digitales. Por eso le ponemos, y estoy de acuerdo, un matiz a la crisis de la sociedad de masa. Hay nuevas formas de masificación. De todas maneras, frente a la enajenación que implica donarse uno por entero a la masa para perder completamente la individualidad, el estoicismo y otros movimientos serían un indicador de que hay una especie de, precisamente de resistencia. Bueno, un momento, ¿no?
no me toques el brazo, déjame caminar solo, no me lleves, ¿no? Ahora y en otros momentos, le ponemos el nombre de estoicismo en esta instancia, pero la masa, así como de alguna manera alivia, porque te sentís poderoso en la misma, desde otro punto de vista te enajena, te encierra en la exterioridad de vos mismo, ¿no? Estás encerrado en tu exterioridad. O sea que hay como una suerte de rebelión a lo establecido. O sea, a mí no me Hay- llevas. Hay, digamos, una suerte de rebelión, ¿no? Sí, ese es el poema de Fernando Pessoa. No me toquen del brazo, me molesta que me toquen del brazo, ¿no? Déjenme solo. Solo en una soledad absoluta, bueno, no, con los demás, pero no me lleves del brazo. Hay algo que se visualiza de diversas formas en la filosofía, en ciertas formas literarias y también en conductas sociales a las que contribuye, hay un tema central en todo esto que es la pandemia, de ahí también el estoicismo. La pandemia, digamos, vamos a encerrarnos todos ahora, ¿no? Y si voy a tomar sola Palermo y tengo 80 años, no se puede. No, pará, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso es una rebelión post-pandemia. Pero algo generó en la sociedad, algo incubó eso. Y es un fenómeno global. La pandemia fue un fenómeno global, donde se encerró el planeta, con mayor o menor arbitrariedad. Pero a posteriori hay una especie de grito, por momentos un grito silente, que es abrime la puerta. ¿Quién sos vos para cerrarla? ¿Notás que hubo un auge? O sea, a mí me empezó a llamar la atención y no pude evitar la vinculación con el periodo pandémico. Este auge del estoicismo Sí. Como corriente de ventas Sí. o de consumo. ¿Hay una correlación? Yo creo que definitivamente. Hubo una especie de resurrección de la filosofía en general con el periodo pandémico, porque la filosofía estaba en una decadencia notable, me parece a mí, y durante la pandemia hubo debates de diversas escuelas o personajes representando diversas escuelas discutiendo, ¿no? Todo lo que estaba ocurriendo y las medidas que se tomaban, y el estoicismo reaparece allí, en primer lugar porque justamente es tan kafkiano lo que ocurre en la pandemia, es decir, del vientre de un murciélago sale un virus invisible que mata potencialmente a la humanidad entera. Es una cosa que te excede por completo. Bueno, ¿qué hago frente a eso? Por una parte, la pandemia creo que induce a una reflexión personal justamente por el encierro, ¿no? Una especie de encarcelamiento en donde si estás adentro, entonces pensás, y después por una necesidad del afuera. Y es crucial para entender una cantidad de fenómenos de todo orden, políticos también, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de fenómenos políticos, no puedo evitar pensar en si la figura estoica, si la corriente del estoicismo puede ideologizarse. ¿Tiene ideología? Si es tomado por la política coyuntural y en el poder, se ideologiza y se sustrae a su riqueza, me parece a mí, ¿no? Pero esta es una visión personal que yo tengo. Yo creo que el pensamiento, cuando sirve a un patrón político, se desdibuja por completo y opera como apología de este patronazgo, de este patrocinio, y como rechazo de todo lo opuesto, se vuelve binario, elemental, poco complejo, ¿no? Por eso la política ve en el estoicismo algo, pero lo usa y manipula también, estoy generalizando, ¿no? En torno de esto. Me parece que el estoicismo es, en todo caso, estamos todos de alguna manera involucrados con circunstancias políticas, pero es mejor tomar distancia, ¿no? Yo creo que Séneca lo aprendió, después de estar tan cerca de Nerón. No, porque yo pienso, en el acto de rebelarse a mí no me llevas de esta forma, puede ser una rebelión desde una izquierda contra un imperialismo o desde un Don't Tread on Me de la rebelión norteamericana. Sí. O sea, tranquilamente puede ser una bandera que vaya para un lado o para el otro, siempre desde el punto de vista de a mí no me llevas.
Efectivamente, para un lado o para el otro, el asunto es si queda diluida completamente tu criterio personal, porque lo que uno diría a través de estos autores, si vamos por ese lado, es toda persona tiene un criterio personal, puede abandonarlo o no, e insertarse plenamente en un movimiento para dejar de pensar. El problema es dejar de pensar. Ahora, es simple pensar esta tarea de ir uno en contra de uno mismo para tratar de pensar, de reflexionar. No, es complejo. Además, uno necesita. Hay otro pensador alemán que yo cito mucho que se llama Peter Sloterdijk, que afirma que vivimos dentro de burbujas o esferas, dice él, que son donde son úteros masivos para masas infantilizadas. El tema es no caer en el infantilismo, ¿no? Por eso yo prefiero una altura, no una altura en el sentido de la arrogancia, sino de una altura para no caer en lo bajo de lo infantil como remedio, ¿no? Frente a todo, una crítica en el buen sentido. La crítica bien intencionada permite el crecimiento. La confrontación malintencionada por intereses creados a la búsqueda de los cargos, etcétera, etcétera, conduce a mayores problemas. Esto es factible, todo es más bien, la filosofía y todos estos mensajes son utópicos, pero esas utopías pueden guiar tu conducta, ¿no? Cuando uno escucha que triunfa en la política una persona cuyo, entre varios mensajes, uno de sus mensajes en campaña fue no vine a despertar corderos, no vine a guiar corderos, sino a despertar leones. Sí. Y uno automáticamente escucha esa frase y dice, epa, es una frase estoica por excelencia. Sí. ¿Qué te genera a vos como filósofo cuando te encontrás con una frase así imponiéndose electoralmente? Yo creo que ese fenómeno está muy vinculado a la pandemia, al encierro, a un grito de libertad, libertario. Esperemos cómo termine, yo no estoy evaluando, no sé, soy resultadista, no. Pero evidentemente hay dos elementos de la pandemia. Uno es el encierro mismo y otro una furia, una iracundia. Entonces un iracundo tenía grandes posibilidades, ¿no? Un iracundo que se resignifica en ese zoomorfismo de la política argentina, somos todos nosotros leones. Es un simbolismo, hay una nueva narrativa llena de zoomorfismo. Por otra parte, algunos peyorativos y otros apreciativos, cabe el término, como esto, ¿no? A despertar leones. Algo más profundo que el mero carisma, digamos así, del personaje en cuestión, generó este fenómeno, que veremos hacia dónde nos lleva al fin y al cabo, ¿no es cierto? Porque es una noticia en desarrollo, pero es potente. O sea, ¿vos considerás que este fenómeno que nos genera al mismo tiempo esta crisis de futuro, en el buen sentido, digo, de no saber para dónde va el mundo que conocimos, no es que está generado por los fenómenos, sino que estos fenómenos son productos de algo que no sabíamos cómo resolver? Yo entiendo que sí. Mira, yo creo, Nico, que hay dos elementos que permitían vislumbrar que algo diferente iba a acontecer. Uno es la pandemia, como venimos diciendo, y otro es el Mundial y 5 millones de personas en la calle. 5 millones de personas en la calle. Uno dirá, bueno, te contradecís porque es una masa. 5 millones de personas en la calle, algo sucede. Es un grito de algo, de que queremos ser campeones, que somos campeones, que es como lo mismo que ser leones. Nos lo merecíamos. Nos lo merecíamos. Alguien leyó eso, acá queremos ser campeones, ¿no? Profundamente. No sé si eso resuelve algo, pero sin lugar a dudas, este fenómeno produce un candidato, digamos, con algunas características, ¿no? Un león que es un campeón, que es un gladiador, ¿no? Porque lo citan, te cita Roma, Roma no paga traidores, etcétera, ¿no?
estaba lleno de traidores Roma, pero dicho sea de paso, por ejemplo, así asesinaron a Julio César. Algunos romanos sí pagaban, pero en fin, es una frase. Todo esto genera una nueva épica y evidentemente aparentemente, porque es la Argentina en este caso, un fin de ciclo, ¿no? Algo pareciera estar concluyendo, veremos. Noticia en desarrollo, como dijiste Sí, recién. absolutamente. Miguel, muchísimas gracias Al contrario, por haber muchas venido gracias a vos, Nico. a charlar de estas cosas que a mí me interesan. Espero que a ustedes también les haya generado lo mismo que a mí. Escucharon al filósofo, escritor, periodista Miguel Wiñaski. También larga trayectoria dentro de distintas redacciones, no siempre en la misma. Nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida venimos con la última parte del Es más complejo de la fecha. Ya venimos. Les voy a contar una historia que espero que me salga tan fluida como la tuve que contar hace muchos años, que es historia básicamente. Marco Aurelio, a quien ya mencionamos en este programa, como emperador romano fue el emperador que tuvo que lidiar con unas campañas bélicas tremendas a ambos extremos del imperio. Tuvo que librar batallas contra los persas, en aquel entonces los partos, en Asia, y contra los bárbaros germánicos, que ya eran visiblemente una amenaza, en el norte del imperio. No llegó a terminar las campañas y su hijo, Cómodo era el nombre, Roma, culminó todas las misiones de su padre y dejó muy en claro que él pudo culminar algo que su padre había dejado hecho, o sea, que el grueso del trabajo había sido de su padre. Y para conmemorar tanto sacrificio de tantas décadas de guerra, ordenó construir una columna como base de lo que podría llegar a ser un futuro monumento más grande o no. Eso es un debate de los historiadores que siempre se debatieron sobre si alrededor de esa columna iban a construir un templo o no. Pero los romanos levantaban unos monumentos increíbles. Estamos hablando de una columna de 30 metros de altura de mármol, 30 metros por 4 metros de diámetro de mármol, para conmemorar todas esas campañas que tanta sangre habían derramado, pero que tanto había consolidado al imperio. Roma finalmente cae unos siglos después. Un par de siglos, en términos de Roma, puede parecer poco. La Argentina tiene un par de siglos de historia, en toda su historia. O sea, esa columna, desde aquel momento, un par de siglos después, más o menos, ya para el siglo V, Roma cae y queda Bizancio. ¿Cae en manos de quién? Y de los bárbaros del norte. Roma vio pasar desde entonces invasiones tras invasiones, vivió terremotos, cayó a pedazos el foro romano, se cayó en parte el Coliseo romano. Fueron saqueadas distintas piedras decorativas de todos esos monumentos que fueron a parar a otros palacios con el correr del tiempo. Pasaron los bombardeos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pasó Napoleón, pasó Mussolini, pasaron todos. La columna sigue en pie donde fue levantada, en el corazón de Roma, y todo lo que la rodea no estaba en su momento, ni estuvo a lo largo fue una constante de reemplazos a lo largo de casi 2000 años de historia, de una columna que sigue en pie a pesar de las bombas, de los terremotos y de los años. No se me ocurre mayor ejemplo de estoicismo desde el punto de vista de acá no me mueven, yo estoy acá y voy a seguir acá viendo cómo transcurre la historia. Ahora, en base a la conversación que tuvimos con Wiñaski, nuestro invitado del día de hoy, no voy a decirles esto como filósofo porque no lo soy, pero una de las bases centrales de la filosofía del estoicismo es la prédica de la virtud, ¿no? De la virtud como centro del ser humano, entendiendo que es una persona que
tiene que comportarse más que decir, que la filosofía del estoicismo es más un comportamiento, de aceptar también un comportamiento dentro de una naturaleza que es múltiple, que es diversa, en la cual todo es diverso y nada es muy simple, en el cual no hay nada homogéneo. En esa diversidad es que el individuo se inserta, llevándolo al plano de la discusión política y de los diálogos o monólogos políticos desde hace mucho tiempo y de cómo los tomamos por mayoría o por minoría. Yo diría que creo que nadie aplica el 100% de las escuelas del estoicismo, por más que diga que sí, que es su filosofía de cabecera. Esto ha sido todo por el día de hoy. Es más complejo. Hoy nos pusimos a pensar en las históricas preguntas del ser humano. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Los veo la próxima por acá, el canal de la ciudad.